Buenos días, chicos. ¿Sí me escuchan? Buenos días, Inge. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días. ¿Sí me escuchan todos? Sí. Si no me escuchan, me pueden escribir por Al el... millón. ¿Qué pasó? Sí. Al millón. ¿Qué dices, Sobe? Pues que lo escuchamos bien, escuché. Pero yo no te escucho bien. Al millón, al 100. Bueno. Sale, entonces el tema de hoy va a ser cómo determinar el área entre dos curvas, ¿sale? Vamos a ver rápidamente cuál es la definición para determinar el área entre estas dos curvas, ¿sale? Entonces, en este caso, si tenemos dos funciones, en este caso la función f de x si tengo mi función f de x y g de x, y las dos son continuas, entonces el área entre estas dos curvas es de la siguiente manera. ¿Sale? Entonces tenemos a la integral de a b. Tenemos a f de x menos g de x. ¿Vale? Esto f de x menos g de x de x. Esto sí f de x es mayor que g de x. ¿Vale? Esta sería nuestra definición. Entonces, esto quiere decir que se va a determinar el área entre estas dos curvas siempre y cuando una sea mayor que la otra. Esto nos indica, si tenemos trazado las dos curvas en el plano cartesiano x y y, tenemos a la primera curva, supongamos que tengo esta curva f de x y la otra curva que pasa hacia abajo, que sería g de x. Si se dan cuenta, la función f de x está encima de la función g de x, ¿sale? Por lo tanto se cumple esta condición, ¿sí? Entonces, si se quiere calcular el área entre los intervalos de a b, intervalo a al intervalo b, entonces esta va a ser la región en la cual están limitadas las dos curvas y el área que nos interesa
solamente es esta partecita. ¿Sale? Y para calcular esta área utilizamos la definición anterior. ¿Sale? ¿Dudas en esto? No, dije. ¿No? ¿Ya puedo borrar? Ya. Sale, entonces vamos a realizar un ejemplo rápido y sencillo para posteriormente dejarles sus ejercicios. Sale, entonces. Ejercicios. Apenas empezó la clase, ¿qué ejercicios? Pues está fácil el tema. ¿Sabes? Examen la siguiente clase, el viernes, ¿Por qué? porque ya es hora. Sale, entonces si tengo mi función f de x y tengo una cuadrática x cuadrada más 4 y mi función g de x igual a x. Vamos a calcular el área que se encuentra dentro del intervalo de a igual a 0 a b igual a 2. b igual a 2. ¿Sale? Entonces en este caso se tiene que realizar la gráfica de estas dos funciones, de mi función f y mi función g. ¿Sale? La función f es una línea, es una parábola, y mi función g es una línea recta. ¿Sale? Entonces van a estar trazadas de la siguiente manera. Este es y acá tenemos a x. Eso. Sale, entonces, trazando la primera gráfica, f de x, cuando x es 0, mi función va a ser 4. Cuando x es 1, cuando x vale 1, mi función va a valer 5. ¿Sí o no? Sí. Cuando x vale 2, 2 por 2 son 4, más 4, 8. 8 a esta altura. ¿Sale? Entonces, hasta ahí es donde el límite donde nos interesa. Entonces pasaría así la gráfica y sería hacia el infinito y más allá. ¿Sale? Entonces, esa sería nuestra función f de x. Y la función g de x nos indica que tenemos la función g de x. Cuando x vale 0, mi función va a valer 0. Cuando vale 1, va a valer 1. Cuando vale 2, también va a valer 2. Y cuando vale 3, también va a valer 3. Y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces tenemos trazada esta línea recta. Esta sería g de x. ¿Sale? Entonces el área que nos interesa calcular es el área sombreada entre esas dos rectas del intervalo de 0 a 2. Entonces sería solamente esta región.
¿Sale? Entonces, vamos a sacar la integral de 0 a 2 de nuestra función f de x menos g de x. Entonces tenemos x cuadrada más 4 menos g de x, que es x, ¿vale? De x. Y esto va a ser equivalente a, pues, la integral de x cuadrada nos va a dar x al cubo sobre 3 menos x cuadrada sobre 2 más 4x, ¿vale? Evaluada de 0 a 2. Y entonces, evaluando nuestros límites superior e inferior, tenemos 2 al cubo sobre 3 menos 2 al cuadrado sobre 2 más 4 por 2 menos f de 0. Nuestra antiderivada evaluada en 0 nos va a dar 0, ¿sí? Entonces, esto nos da como resultado 2 al cubo, 8 tercios, menos 2 al cuadrado, 4 medios, más 4 por 2, 8. Tenemos 8, menos 0. Entonces, esto va a ser equivalente a... Tenemos 8 tercios menos 4 medios. Esto es equivalente a 16 menos 12. 4 sextos. ¿Sí o no? Y esto va a ser equivalente a 2 tercios. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿De cómo se sacó el área? ¿No? ¿Ya puedo borrar? No. ¿Ah? Ahí, ¿por qué salió 3 tercios? ¿Dónde? Bueno, X. ¿En dónde? En el de donde salió X tercios. En X. los dos. Es que no vi muy bien, no lo vi. Ah, es que estoy sacando la integral de x cuadrada. Saco la integral de x cuadrada, es x cúbica sobre 3. Es el primer término. Y luego, primero, y después saqué la integral de x, de menos x. Y ya después la integral de el 4. Solamente cambié de posición a la x. ¿Sale? De todas maneras, sí va a ser lo mismo. 4x menos x al cuadrado sobre 2. 4X al cuadrado. ¿Sale? ¿Ya quedó claro o no? Creo que sí. ¿Listos para el ejercicio? Como los veo muy callados, creo que sí, ¿no? Y ahí son 26 tercios en el resultado. ¿26 qué, perdón? 26 tercios. 26 tercios. Sí, porque 4 sextos son 2 tercios y si le sumamos los 8... Ah, sí, nos faltó sumar los 8, ¿verdad? Sí, ya serían 26 tercios. Sí, me faltó arrastrar el 8. De hecho, todavía no hago la operación de los más 8, ¿no? Ajá, sí, todavía.
Entonces serían 8 por 3, 24, 26 tercios. Sí. 26 tercios. Los 2 tercios son solamente de la diferencia de 8 tercios menos 4 medios, ¿no? Sí. Sale, ya está. Sí, sí, ya. Ya puedo borrar para realizar otro ejemplo. ¿Dónde? ¿Ya? Sí, sí, que ya puedo borrar. Sale, vamos a realizar otro ejercicio más sencillo para que le entiendan. Por los que no les quedó claro este ejemplo. Por ejemplo, si tengo mi función... Mande. Entonces, en el ejercicio anterior, ¿cuál fue el resultado total? 26 tercios. Ah, gracias. De nada. Por ejemplo, si tengo mis funciones f de x igual a 2 y g de x igual a 5, y vamos a calcular el área que se encuentra entre a igual a menos 3 a 3, a ver qué pasa. A b igual a 3, ¿sale? Entonces vamos a trazar nuestra gráfica. En este caso, si se dan cuenta, son dos funciones de forma constante, el cual son dos líneas horizontal. Entonces tenemos al eje Y, al eje X. Entonces tenemos menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sale, entonces la primera línea horizontal es 2, f de x va a valer 2, es esta, y g de x va a valer 5, entonces es esta otra línea. ¿Sale? Y vamos a determinar el área que se encuentra dentro, o que está dentro del intervalo de menos 3a 3. ¿Vale? Entonces la de arriba es g de x y la de abajo es f de x. Si se dan cuenta, en este caso f de x ahora es menor, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ir primero? ¿F de x o g de x? G de x. G de x, porque es nuestra función mayor. Entonces vamos a tener la integral de menos 3 a 3 de nuestra función g de x, que es 5 menos 2 de x, ¿sale? Y esto va a ser equivalente a 5 menos 2, menos 2, 3 de x. Entonces al integrar nos queda 3x evaluada de menos 3 a 3.
Entonces cuando evaluamos nos da como resultado 3 por 3 menos 3 por menos 3. Y esto nos da como resultado 9 más 9. ¿Sí? 9 más 9, 18. ¿Sale? Y ese sería el área de ese rectángulo. ¿Dudas hasta aquí? Ponga ejercicios así. ¿Así? Es para nada más para que le entiendan la definición. Oh, ya ves. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, es un rectángulo donde tiene base, la base es 6 y la altura es de 3, ¿sí? Y 6 por 3 nos da 18, que es el área que tenemos aquí. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? Si no hay dudas, pueden copiarlo para seguir con el siguiente ejemplo.